Los errores. José Revueltas. Yo hubiera querido denominar a toda mi obra los días terrenales, a excepción tal vez de los cuentos. Toda mi novelística se podría agrupar bajo el denominativo común de los días terrenales, con sus diferentes nombres, el luto humano, los muros de agua, etc. Y tal vez a la postre eso vaya a ser lo que resulte, en cuanto la obra esté terminada, o la dé yo por cancelada, y decida yo no poder escribir novelas o me muera y ya no pueda escribirla. Es prematuro hablar de eso, pero mi inclinación sería esa, y eso le recomendaría a la persona que de casualidad esté recopilando mi obra, que la recopile bajo el nombre de los días terrenales. José Revueltas, entre lúcidos y atormentados. Entrevista por Margarita García Flores. Diorama de la Cultura, Excelsior, 16 de abril de 1972. A Imre Nagy, el gran luchador húngaro. Uno romano, Mario Cobian. Ahí a sus espaldas, visto en el cuadro del espejo, a unos cuantos pasos, entre las cobijas del camastro, dormía el pequeño cuerpo infantil, verdadero hasta lo alucinante, hasta la saciedad. Dentro de algunos minutos comenzarían todas las cosas, sin que ya nadie pudiera detenerlas, una detrás de otra, sometidas a su destino propio, extraordinarias y tangibles, más allá de eso, en una especie de infinito. Un infinito concreto e irreal como una borrachera. Comenzarían cuando se aproximara a despertarlo. Esto era indudable. Cuando se aproximase a sacudir con la mejor de sus rabias, con ese odio, al pequeño cuerpo para sacarlo de sus puercos sueños, los sueños viciosos, en que estaría metido de la cabeza a los pies. El pequeño y sucio cuerpo de Elena. Mario Cobian, inmóvil ante el espejo, dejó de mirar hacia el camastro para examinarse a sí mismo, concentrado, sin alterar para nada aquella inmovilidad atenta y colérica. Las manos vueltas sobre el tocador, los brazos tensos, como quien se apoya en una tribuna. Solo los ojos habían hecho un pequeño esguince hacia su propia figura, sobre la superficie del espejo, pero bastó para que los rabiosos sentimientos que le provocaba pensar en Elena se orientaran en un sentido por completo, diferente, no previsto, lleno de asociaciones confusas e inesperadas. Le resultaba imposible decir qué era aquello. Es encontrarse con otra persona, esa metamorfosis en que apenas se reconocía, pero sobre todo, no tanto por las alteraciones del disfraz, esto era lo de menos, como cuando se acude a una fiesta, sino por los actos a que el disfraz se destinaba, una incertidumbre distante y vaga, algo todavía incrédulo respecto a la acción propuesta por el hombre del espejo, que también sin remedio era Mario Cobian. Hizo algunos gestos estúpidos e infantiles, como si esperara una milagrosa desobediencia del espejo, una inopinada rebelión de aquella imagen esclava, pero la imagen estaba ahí, estricta y fatal, esclavizándolo a su vez a estas nuevas relaciones con su propia persona y dentro de las que debía moverse de aquí en adelante, aunque fuera por un corto tiempo mientras llevaba a cabo el plan. Con todos los gestos que el espejo había repetido no lograron disipar la sensación impune, como de cometer toda clase de locuras y extravagancias en un país extranjero que se abandona al día siguiente, donde las cosas previstas, calculadas, que iban a ocurrir y que él realizaría de cualquier modo no eran suyas o no suyas por completo, volviéndose autónomas e impersonales, igual que a través de un estado de sordera en el que también hubiese perdido el tacto. Se miraba entonces con una especie de cariño compasivo y orgulloso, sin delito alguno, absuelto de antemano por aquella irrealidad blanca e inexorable en que existía esa amnesia del futuro, que sin duda debe sobrevenirse a los condenados a muerte, poco antes de la ejecución, cuando se abandonan y marchan al patíbulo ya desdoblados y vacíos a fuerza de olvido, puros de tanto pensar que no son ellos mismos. Una inocencia llena de ternura,
que lo impulsaba a buscarse más y más en el espejo con una valentía impúdica y tranquila. Seguro de no encontrarse asombrado, sonrió. He aquí, empero, unos rasgos, aunque poco suyos, tampoco pertenecientes en forma estricta a su persona, más bien como un recordatorio, como si tuviese por sí mismos una memoria que ejerce adrede, puestos ahí por un pasado anterior a su propia vida, anterior a su nacimiento, los rasgos del rostro de su madre, predestinados para él desde antes que se engendrara, desde las misteriosas premoniciones de la vigilancia. Aquella nariz fina y el labio superior ligeramente enhiesto de su madre, hoy tan absolutamente más querida que nunca. Ahí estaba ella en el espejo, asomándose desde el fondo de su hijo como por una ventana sin culpa, bendiciéndole desde las más profundas aguas de la muerte. Mario Cobian sintió que un nudo de agradecimiento tembloroso le apretaba la garganta con aquella piedad e indulgencia sin límites, que ahí su madre, sobre sus propios rasgos, ella lo acompañaría, ella lo protegería, con su presencia invisible e íntima. A lo largo de esa aventura suprema, en la consumación de cada detalle, desde el principio hasta el fin, sin dejarlo de su mano, mas de pronto ya no era únicamente la hermosa nariz ni el provocativo labio superior lo que Mario miraba en el espejo, sino su madre total, completa, semejante a una especie de transmigración hacia su propia figura, como si aquel disfraz lo aproximara más cabalmente al parecido con ella en lugar de alejarlo. Era el anuncio que no estaba solo, de que su madre aprobaba lo que iba a suceder, estaba de acuerdo con el plan. Pero la imagen había sido una ilusión instantánea, fugaz, y el espejo volvió a ser aquella superficie desolada con Mario Cobian dentro. Por lo pronto ya no era aquel otro hombre de unas horas antes, con aquella gran melena de rizos, con tal deliberada y poco varonil coquetería. Se alborotaba él mismo sobre la cabeza, en cuidadosas ondas desiguales hacia los lados y en la parte superior todas las noches, antes de salir a la calle. Lo lamentaba, pero con tranquila resignación, tan solo por cuanto al cabello, que tardaría en crecer y retomar su antigua forma. No así respecto de sus trajes, con esos vistosos pantalones, anchos en la cintura y angostos en los tobillos, y esos sacos espectaculares, de abultadas sombreras. En cualquier momento podría volverse a poner únicamente con quererlo. El pelo corto, la corbata oscura y deslúcida, amén del traje café, enjuto y decorosamente pobre, le daban a la figura juntas el agente viajero por el que quería hacerse pasar.